Saludos desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a una nueva presentación de En Contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano y por la agencia Venezuela News. Como lo reiteramos en cada una de nuestras emisiones, la invitación es para que se conecte y suscriba también al canal de YouTube de Venezuela News. Active la campana de las notificaciones, le dé like, deje sus comentarios y comparta este y otros contenidos con sus contactos. Es la forma que nosotros como usuarios le decimos a la plataforma que este y otros contenidos nos interesan. En esta oportunidad vamos a estar revisando, ampliando el análisis sobre uno de los eventos de política exterior de gran relevancia, esto en este año, en los últimos tiempos también, así se adelanta por la significación que este pudiese tener, como es el caso de la cumbre de los BRICS, que se va a realizar del 22 al 24 de octubre en la ciudad de Kazán, Rusia, en donde se perfila una serie de temas con repercusiones telúricas en el ámbito internacional e incluso financiero. La reunión del BRICS. Para hablar de este tema, nuestro invitado en esta oportunidad, Aníbal Garzón, quien es docente, sociólogo, tiene estudios en relaciones internacionales, también lo relativo al periodismo, es investigador y también escritor. Ha publicado justamente recientemente un libro sobre el BRICS. Este y otros temas lo vamos a estar desarrollando durante esta conversación. Saludos, Aníbal, bienvenido nuevamente. Carlos, un placer. Muchísimas gracias por la invitación a ti y a todo el equipo de Venezuela News. Aníbal, quería comenzar esta conversación contigo tal vez con una pregunta muy sencilla, pero a veces las preguntas sencillas son a veces complejas o difíciles de responder. En este caso, para aquellas personas del común que escuchan el nombre BRICS, que ya es de uso más rutinario, ¿cómo le explicarías a ellos qué es el BRICS? Más allá de ser el acrónimo que combina las iniciales de los países que lo integran. Ujú. Sí, justamente, ¿no? Más allá de, como bien dices, Carlos, ¿no? De ese nombre, ¿no? De BRIC que nace con la fundación de Brasil, Rusia, India, China y posteriormente que se añade Sudáfrica, esa fundación del 2009 de este bloque, y en el 2011 entra Sudáfrica y por lo tanto ese concepto, ese acrónimo que sale ahí. Pero más allá de ahí, yo creo que lo importante a señalar, ¿no? Es la opinión, ¿no? Común, que es lo que intento, ¿no? Muchas veces hablar en el tema de los BRIC, no para especialistas o académicos, sino para entenderlo es que ha nacido con esa estructura, ¿no? De relaciones internacionales un nuevo bloque internacional. Si nos fijamos muchas veces, los bloques internacionales suelen tener, por ejemplo, si nos vamos a la OTAN, es un bloque occidentalista con una religión, ¿no? Cristiana entre católicos y protestantes, una visión cultural muy similar, ¿no? Tenemos esos bloques. Por lo tanto, los bloques normalmente, en un mundo sobre todo dividido entre Occidente y lo que no es Occidente, o entre Norte, ¿no? Y lo que es Sur, vemos, ¿no? Que son bloques totalmente homogéneos, en este caso, o el G7, ¿no? Países occidentales con una misma, parecida una misma historia, donde prevalece un inglés, una misma cultura, una misma, bueno, sobre todo muchas veces influenciadas por los Estados Unidos, ¿no? Lo que podríamos decir el bloque anglosajón. Si nos vamos al tema de los BRICS, está rompiendo con esa dinámica. Tenemos a países que son totalmente muy diferentes, muy variopintos culturalmente. Nos decían, cuando decía aquello de Huntington, ¿no? El choque de civilizaciones entre Occidente y no Occidente, y estamos teniendo ahora una cooperación que tiene dos principios esenciales, que es algo nuevo en las relaciones internacionales, posiblemente. Una es su trascendencia, ¿no? En el caso de su trascendencia económica, porque los BRICS impulsan, ¿no? Y superan en muchos indicadores al G7, no es un conglomerado de pequeños países, sino de países emergentes. Entonces, lo importante primero que es una cooperación sur-sur. Estamos hablando, ¿no? Siempre con la idea de Rusia, que si entra en el sur o no, pero podemos decir que incluso fue invitada en el bloque del sur global. Estamos hablando de países del sur donde están poniendo en jaque la dominación de Occidente a nivel económico. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, donde superan con indicadores. Esto es algo excepcional en esas relaciones de norte y sur porque de repente países del sur se establecen en un bloque que va más allá de lo económico, que ahora después hablaremos porque entran diferentes aspectos, y rompe, ¿no? Esa hegemonía por parte de Occidente. Yo creo que al final ya no es solamente Estados Unidos, ¿no? Aquí en el mundo, sobre todo de la caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín, donde empiezan a haber otros actores y es una cooperación entre sur-sur, que eso lleva, ¿no? A cambiar las relaciones internacionales. Y el segundo aspecto esencial es que este bloque de países muy variados, tenemos diferentes idiomas. Un país que habla el chino mandarín, otro que habla el ruso, otro que habla el portugués,
otro que habla el hindú. Tenemos diferentes religiones, ¿no? Entre el conglomerado. Tenemos la ortodoxa, tenemos la católica, tenemos, ¿no? Diferentes vínculos culturales. Y entonces queda claro de que aquí está rompiendo con ese fenómeno de unos países que cumplen con unos parámetros. No, es algo muy variopinto de diferentes países que conforman un criterio principal, que son potencias emergentes, pero se respetan con unos valores, que es el respeto mutuo, la no injerencia, la no interacción y la cooperación sur. Por lo tanto, el bloque de los BRICS rompe con lo que hemos visto hasta ahora de grupos, sobre todo desde incluso la caída de la Segunda Guerra Mundial, bloques como decimos el Pacto de Varsovia o el Comecon de la Unión Soviética, el bloque occidentalista, la OTAN y el G7, ¿no? La OCDE, y este de repente es un bloque totalmente muy complejo, cuando han sumado además 5 países nuevos del año pasado, ¿no? El 2023, que todavía lo hace más complejo, que es Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Etiopía, es decir, Argentina, que al finalmente con Milei no entré. Entonces, dices, ¿qué proyecto llevan estos países? Y esto rompe muchísimo, en resumen, con lo que es la visión occidental homoforme, ¿no? Homogéneo, que tiene que cumplir unos valores. Los BRICS rompen actualmente con todos los parámetros dentro de las relaciones internacionales, dentro de este punto, ¿no? Para hablarlo un poquito así, ¿no? De lo que decimos en la opinión. Por lo tanto, es un conglomerado y un bloque totalmente excepcional en las relaciones internacionales. Este bloque, como lo mencionas, tiene algunas características de organismo, organización. Es solo un grupo de países de, con una orientación geoeconómica, no es un bloque militar o tiene aspiración de serlo. ¿Qué Ujú. es el BRICS en ese aspecto? ¿Cómo se organiza? Sí, como bien dices, ¿no? Muchas veces le damos un toque comercial a los BRICS o economicista y va más allá. Los BRICS no tienen un tratado de libre comercio. No está aquí un tratado de libre comercio donde utilizan, no sé, el ALCA, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá, o algunos países, ¿no? De América del, ¿no? Como Chile tiene con algunos países de Asia. O son tratados de libre comercio que no es eso, no tienen ningún tratado. Los BRICS van mucho más allá. Los BRICS es romper con un imaginario geopolítico no internacional de ese orden mundial unipolar, un orden mundial dominado por Estados Unidos, donde hay una economía dolarizada, donde sigue con su hegemonía, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y ya con la caída del bloque soviético o la Unión Soviética, y entonces Estados Unidos, a partir sobre todo del 2001, cuando aquello de las Torres Gemelas ya se hegemonizó a nivel internacional, sabía que podía atacar Siria, podía atacar Libia, podía atacar Irak, podía atacar Afganistán, cuando no olvidemos que muchos de esos ataques fueron ilegales sin el consentimiento de Rusia y China como Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, a partir de aquí, Rusia, sobre todo Putin, ¿no? En el 2007 lanza una advertencia a Estados Unidos de que el mundo no solamente es Estados Unidos, y el mundo no es el dólar, ni el mundo es el Fondo Monetario Internacional, que el mundo está cambiando y hay diferentes polos de poder en el mundo. Por lo tanto, hay una doctrina del mundo multipolar, donde sí que, ¿no? Rusia a su lado, América Latina con sus diferentes proyectos, como el ALBA, como Petrocaribe, como UNASUR, ¿no? África con sus proyectos, Asia con los suyos, por lo tanto, más allá de la dominación del bloque occidental. Por lo tanto, no es un tratado de libre comercio, no es un ámbito solamente económico, sino es una ruptura con un paradigma, ese que nos decían entre el mundo libre y no libre, entre Occidente y no Occidente. Y aquí crea que el mundo tiene otras realidades, sobre todo con el crecimiento de China, potencia que le ahora mismo hace sombra a Estados Unidos del 2002 para adelante, con la recuperación de Rusia, sobre todo la Unión Soviética, ¿no? Esa aceleración ya como un actor político importante, con el papel también de Brasil, ¿no? En América Latina como potencia en ese caso económica, pero también como proyectos con Lula, con UNASUR, o decir el no al ALCA en el 2005. Proyectos también como Sudáfrica, ¿no? Desde llegar Mandela, ¿no? Y el tema de retomar el papel importante de Sudáfrica y tal. Todo esto hace que tengan diferentes mecanismos. Por lo tanto, y en resumen, no es un tema solo comercial, que también está ahí, los intercambios comerciales de cooperación sur-sur, no solamente un tema geopolítico, sino ahí entra un tema cultural. Los BRICS tienen estructuras de parlamentos, cooperación entre parlamentos, entre jóvenes, entre mujeres. Han hecho unas olimpiadas los BRICS también, ¿no? Las últimas en Rusia, que además Rusia ha sido bloqueada de las olimpiadas. Tienen un canal de televisión, por lo tanto hay diferentes componentes culturales, políticos, cooperación militar, si sea una alianza como la OTAN, pero también cooperación económica, hablando de la desdolarización y crear un banco del desarrollo, que Dilma Rousseff es la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS para hacer frente al Fondo Monetario Internacional. Acuerdos de contingencia que también hacen frente al Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Son muchas estructuras que se están creando no solo un ámbito económico, sino un cambio de mentalidad geopolítica y de cambio de paradigma multipolar, y los BRICS están trabajando. Ahora,
nació en el 2009, estamos en el 2024. Son ahora mismo, pues eso, 15 años. No hay que decir que estamos ahora mismo, ¿no? En un cambio. Yo para lo que digo es una transición donde se trabajan diferentes mecanismos en todo momento, incluso cables submarinos, bueno, por el tema del control de las nuevas tecnologías. Es una disputa entre el mundo unipolar de Estados Unidos y el mundo multipolar donde se generan dentro de muchos campos y BRICS no es un tratado de libre comercio, un bloque económico, va mucho más allá. Si no es un bloque o un tratado de libre comercio entre los países que lo integran, ¿cómo se vinculan a partir de qué objetivos, de qué propósitos se unen estos países de BRIC y por lo cual hay más de 30 países que quieren incorporarse a este bloque? Ujú. Sí, cada país dentro de los BRICS, lo que decimos, más allá del respeto mutuo, es una alianza muy pragmática, donde cada país se alía dentro del bloque con unos ciertos intereses. Vamos a hacer un poquito un resumen aquí en el caso de Brasil. Es un país que lo que quiere es que un país latinoamericano tenga asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y por lo tanto le interesa y ahí la alianza un poco con los BRICS porque está bloqueado mucho su papel en Occidente, ¿no? Sobre todo por parte de Estados Unidos y que siempre habla de su patio trasero. Brasil entra de esa línea. Sudáfrica también tiene interés de que un país africano tenga asiento en el Consejo y África tenga sobre todo más nombre en la comunidad internacional. Que no digan comunidad internacional solo Occidente, sino que África, ¿no? La Unión Africana tenga un papel importante y Sudáfrica como potencia, en ese caso, potencia en crecimiento, ¿no? Económica, tiene ese papel, es un líder dentro de África. El caso de India es un país muy poblado, donde no tiene ni siquiera asiento en el Consejo de la ONU y también tiene su papel a nivel internacional, ahora mismo ha superado a China. Los únicos dos de los fundadores que tienen eso es China y Rusia, pero también Rusia ahora mismo, sobre todo bloqueada de Occidente, bloqueada del G7, bloqueada con el tema del uso del dólar, también busca sus nuevas relaciones con países del sur, algo que le ha ayudado en contra del bloqueo a partir de la guerra de Ucrania del 2022. Y China también es un país que busca sobre todo esa alianza de cooperación sur-sur y no estar bloqueado por parte de Occidente, que Estados Unidos, no olvidemos, que tiene en Taiwán amenazas, tiene el caso de Ucrania, ha dado interés de un golpe en Brasil con impeachment, hubo golpes también intereses en Sudáfrica, por lo tanto las injerencias contra estos países que buscan sobre todo un papel importante en la comunidad internacional. Los BRICS sobre todo lo que han llevado a cabo, perdón, el tema de su participación. Y algunos de los países son miembros del G20, pero se han encontrado que el G20, las principales potencias históricas de Occidente del G7, bloquean toda esa participación. Lo tanto, la posición común de los BRICS es generar un orden mundial nuevo. Yo le llamo orden mundial alternativo. Crear un nuevo orden mundial porque ya el de la Segunda Guerra Mundial de 1945 está caduco. Italia no es potencia hoy en día y está en el G7 y tiene, ¿no? Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hay nuevas potencias emergentes que son del sur, pero todavía esas relaciones del norte que no le da los espacios. Por lo tanto, el punto común que tienen los países BRICS es que todos quieren cambiar el orden mundial y ahí entran sus contradicciones, pero no hay ningún problema en las contradicciones. Ya viene el ejemplo. Arabia Saudí, que es un país que está intentando, ¿no? Que ha sido invitado en BRICS, con Irán, dos países en conflicto, ¿no? Sunitas y chiitas que están dentro de los BRICS. Y la India y China tienen sus conflictos, pero tiene una alianza muy pragmática de respeto mutuo, sin injerencias, y esa es justamente la diferencia con esos bloques históricos de Occidente. Quieren crear algo nuevo y cada país entra con sus intereses y van generando poco a poco líneas comunes, como vuelvo a decir, el tema de la desdolarización, que es una cosa que afecta a todos, generando mucho más comercio con sus monedas locales o generar una moneda nueva virtual de los BRICS. Entiendo entonces que el espíritu del BRICS no sería desplazar los organismos multilaterales vigentes, sino complementar o actualizar la fotografía de la realidad global, entendiendo lo que estás mencionando también, una India que ya es la primera potencia superpoblada del mundo, también con una incidencia importante a nivel económico y tecnológico. Estás mencionando a Sudáfrica, también el peso específico que tiene Brasil en la región. Entonces, el espíritu, la ambición o el propósito de BRICS sería ese, complementar la actualidad del orden global o desplazar lo que hay. Los BRICS tienen un primer proyecto, tiene una madurez y en el 2009 dejó claro su nacimiento, que era una presión de esos países excluidos, ¿no? De ese poder internacional, el G7, vuelvo a decir, ¿no? G7, OTAN, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que tiene derecho a veto, Estados Unidos como único país, querían transformar los BRICS como primera presión en esos países del sur, no esos países con nuevas potencias emergentes, intentar crear
pues eso, ¿no? Su participación. Pero se han visto totalmente excluidos. Y el caso ejemplo, claro, Rusia. Rusia era miembro del G8 hasta el 2014. Miembro del G8, ha sido desplazado. Hubo la injerencia en el caso de Ucrania, expansión de la OTAN. Y eso es el discurso que dice Putin. Mi interés era tener relaciones. No olvidemos las relaciones con Merkel. No olvidemos el tema de el Nord Stream 1, Nord Stream 2. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que Occidente no ha movido una pieza, justamente lo contrario. La OTAN ha potenciado mucho más sus presupuestos, Estados Unidos más con el dólar, los recortes del Fondo Monetario Internacional, no olvidemos las injerencias incluso en países como Grecia, que nos olvidamos mucho del caso de Syriza, y ahí entró la Troika y el Banco y tal, entonces de repente se empiezan a dar cuenta que no tienen espacio en ese orden. Por lo tanto, la manera es unificarse para desplazar ese orden y crear un nuevo orden mundial donde haya estructuras de cambio, consejos, por eso crean el nuevo Banco de Desarrollo. Es un nuevo banco que todavía está claro, ¿no? Que llevamos 13 años de historia. El banco se fundó como 2010-2011, lleva como 10 años de historia y el Fondo Monetario Internacional lleva 75. Pero ya es una alternativa de que pueden entrar países, de que entran con otro tipo de crédito, de que no hay ningún país con derecho a veto, su funcionamiento diferente, por lo tanto, y países, por ejemplo, en el caso, pongamos el ejemplo muy claro, Venezuela, ¿no? Para los oyentes, o el caso de Cuba, son países que tendrán su modelo propio y no van a ser desplazados. El caso de los BRICS es que puede entrar cualquiera. Muchas veces se critica. Tenemos Arabia Saudí, tenemos Emiratos Árabes, Irán. Lo que hay una cosa en BRICS es que hay el respeto. Y mientras el socialismo cubano, la revolución bolivariana de Venezuela no tiene espacio en la OEA, no tiene espacio en el dólar, no tiene espacio en el Fondo Monetario Internacional, le bloquean. En los BRICS, aunque esté Arabia Saudí, aunque esté Emiratos Árabes, que son países muy diferentes, en ese sí que tienen, y vemos las relaciones que tiene actualmente Venezuela con los BRICS, que se espera si será miembro oficial o no en la cumbre, pero las tiene abiertas. Por lo tanto, hay un respeto. Creo que los BRICS están haciendo sobre todo una alianza en contra de todo tipo de injerencia y de ese orden mundial caduco del nuevo orden de Estados Unidos. Quieren crear un nuevo orden mundial, yo le llamo orden mundial alternativo, que es la estrategia. Ahora estamos en una transición. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué posibilidades hay? ¿Cómo va a activar Occidente? ¿Qué nuevas guerras? ¿Qué injerencias vuelvo a decir, en Ucrania, en Taiwán? Que en contra de América del Sur, ¿no? Latinoamérica, las injerencias que hay en contra de la CELAC, eso está ahí permanente. Entonces, hay un choque dialéctico entre un mundo unipolar, que yo le llamo el viejo mundo, y el nuevo mundo. Pero como decía Gramsci, hay transiciones y ahí también hay oscuridades, y por lo tanto, estamos ahora mismo en esa época histórica. Mencionabas el caso de Venezuela y que forma parte también de una treintena de países que han expresado su voluntad de ingresar al grupo. Incluso Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha sido invitado por el presidente Vladimir Putin para acudir a esta reunión. No sabemos hasta ahora si está confirmada su participación o no de forma directa. ¿Cuáles son las condiciones dentro del BRICS para resolver qué países pueden ingresar o no, qué características, qué condiciones justamente deben cumplir o parámetros? Y la segunda pregunta es si al BRICS le conviene al mismo tiempo seguir expandiéndose, tomando en cuenta que por su diversidad y por el condicionante de las decisiones por consenso, mientras más miembros se incorporen, no hace más complejo, difícil y potencialmente inoperante el grupo. Ujú. Sí, buena pregunta, Carlos. Creo que eso es una pregunta, ¿no? Que BRICS, no olvidemos que desde el 2011, que eran 5 países, ningún país se añadió. Algunos eran invitados a las cumbres y tal, pero ningún país. Y llegamos al 2023, hay invitaciones a 6 países. Argentina finalmente rechaza y Arabia Saudí está en proceso. O sea que más o menos estamos ahora entre 9 y 10 países que son miembros de los BRICS. Eso ha tardado del 2009 al 2023. Estamos hablando de 15 años, la invitación. Los BRICS llevan un proceso de paulatino y son conscientes en ello, porque si tú entras y tienes un proceso democrático dentro, donitas consensos, como ya digo, ¿no? Los acuerdos del nuevo Banco de Desarrollo, que todos tienen el mismo voto de decisión, va a ser cada vez más complejo. Entonces, ahora mismo hay esos 10 países y los BRICS lo han hecho estratégico. Han hecho un país de América Latina, de Oriente Medio, Irán y Arabia Saudí, que son potencias que las han hermanado, potencias, ¿no? Que además tienen sus conflictos, Emiratos Árabes, un país africano también que ha entrado ahí, Etiopía, la India, China, potencias, por lo tanto están haciendo como un tablero de ajedrez. El proceso es lento, porque es verdad que si de repente estos 30 países que están con interés de entrar, entran dentro, va a ser la cosa mucho más compleja las decisiones. Fijamos la Unión Europea, son 27 países y es mucho más complejo. Por lo tanto, si es un proceso democrático, no todo siempre el modelo asambleario, las decisiones te lleva a soluciones cortas y eso está ahí. ¿Qué pasa? Que los BRICS están hicieron un documento que se llama Adhesión de Membresía, que lo presentaron en la cumbre de Johannesburgo en 2023.
Ahí decidieron las condiciones, en un documento corto, dos, tres páginas, de qué países tenían que entrar. Una condición es que tienes que ser economía emergente. Y aquí vemos la situación. Tienes que tener materias primas, tienes que ser una potencia porque los BRICS tienen que hacer frente al control del dólar, al control del oro, al control, ¿no?, de todo ese régimen. ¿Cuál es la manera de poder que Pero tú no seas un todos país los rico en países materia que, prima? pero no todos los países que tienen materias primas son economías emergentes. Pueden ser potencias con capacidad de recursos naturales, pero no con la potencialidad para transformarlos y que lo haga una economía emergente. ¿Cómo hace un país que tiene muchos recursos, pero no es economía emergente para ingresar? Es una Claro, ellos ven, limitante. siendo recursos, la economía emergente se te puede convertir. Necesitas tu mano de obra posiblemente cualificada, necesitas... Pero ahí tenemos China que te puede cooperar, tenemos Rusia, tenemos caso Irán. El caso, el ejemplo, por ejemplo, Venezuela, que con el tema de las sanciones y el bloqueo, por lo tanto, no estaban indicadores de economía creciente hasta hace poco que está creciendo. Pero saben que es el país petrolero, que es el país de la OPEP que más petróleo tiene. Por lo tanto, eso es estratégico para los BRICS, que el país de la OPEP con más petróleo entre, que es el caso de Venezuela, y tenemos Irán, y tenemos Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Por lo tanto, si los BRICS luego quieren crear una moneda propia, necesita que tú confíes en la moneda con países que tengan recursos. No olvidemos que Estados Unidos primero hacía el cambio de dólar con oro y luego lo hacía con petrodólares de Arabia Saudí. Y Arabia Saudí ha roto eso. Ya no solamente vende su petróleo con dólares, también con yuans. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo los BRICS? Que se sumen países con riquezas, digo, oro, petróleo, gas, tierras raras, que en eso son ricos tanto China como Rusia. Por eso Venezuela es el país que tiene más posibilidades de entrar, porque es la potencia petrolera. Y aunque le falte todavía mucho por extraer, generar su industria mucho más y tal, pero saben que tienen la base. Y eso es lo que hace que todos los países que han entrado, la gran mayoría, son potencias emergentes en recursos o potencias regionales que tienen su aval. Ese es el criterio. Entonces, vemos aquí la diferencia, pongamos, entre Venezuela y Cuba. Cuba es potencia en bioquímica, en medicina, pero su tierra no es rica en como potencia emergente de recursos. Es turismo su principal fuente. Por lo tanto, Cuba puede que sea socio y a lo mejor Venezuela pleno, porque están buscando para intentar hacer frente a esa economía dolarizada y crear su moneda propia, necesita recursos. Por lo tanto, en ese documento pone claro que de los países que quieren hacerse socios plenos, miembros plenos, con estos 10 que hay, uno de los criterios es ser economía emergente, que es tener recursos con las posibilidades de darle ese toque de crecimiento económico. Si tienes los recursos, llevas una política soberana y de cooperación con capital chino, ruso, de Brasil, ¿no? De toda esa cooperación que lleva y evitando el control de Occidente, tiene muchos números a poder ser. Si no lo eres, es más complicado que vayas a entrar. Es su primer criterio para que de ella manera se sumen países paulatinamente, porque si entran los 30 de golpe es muy difícil. Los BRICS están madurando, está creciendo, no puedes meter de repente a muchos países contando la complejidad. Por eso es el doble rol de miembros y socios, y a partir de ahí van entrando, pero no tendrán la decisión en algunas cosas como el banco o en la cumbre de jefes de Estado, porque es complejo, ¿no? Si vamos de 10 a 40, las decisiones se tienen que ir definiendo. Es un proceso paulatino. Venezuela es uno de los candidatos por ser economía emergente, sobre todo por ello, por sus recursos naturales, es una potencia mundial. Mencionabas dos categorías, miembros plenos y miembros socios. Te lo quiero resaltar porque leyendo justamente para esta entrevista, en RT destacaban que hay 32, 34 países interesados que han presentado su solicitud formal para ingresar al BRICS, pero me llamaba mucho la atención la última expresión de esa nota que decía para ingresar de una forma u otra. ¿Cuáles serían esa Ujú. forma u otra para ser incorporados en el BRICS? ¿Las dos que ya mencionaste o hay otras? Normalmente son podríamos decir que hay tres. Las dos que hemos mencionado, pongamos las dos que eres un miembro, que tu jefe de Estado va con decisiones, tienen derecho al nuevo Banco de Desarrollo de tener decisiones conjuntas, ¿no? Llevan a cabo las cumbres en sus países como país anfitrión, y luego tenemos los países socios que acuden a algunas reuniones, cooperan en algunas asambleas, a lo mejor participan en los deportes, cooperan en temas de inversiones conjuntas, pero ya no tienes, ¿no? Sería como segundo. Y tenemos a un tercero, que podemos decir países invitados. Y aquí viene que hay algunos países que no son miembros de los BRICS que están invitados en algunas instituciones. Voy a poner el ejemplo de un país que está en adaptación, que es Uruguay. Uruguay es un país que fue invitado para entrar dentro del Banco de los BRICS, el nuevo Banco Mm. de Desarrollo. Entonces, hay países, si no me equivoco ahora, ¿no? Pakistán, Uruguay, un tercer país, creo que también se decía que Algeria, que no son miembros, pero que podrían tener posibilidad de decisión nuevo Banco de Desarrollo, donde está dirigido por Dilma Rousseff en Saigon o en Pekín, ¿no? Lo que es la sede principal. Bueno, Entonces, también hay un tercero de que no eres miembro de los BRICS pleno,
ni socio que participas en muchos eventos, pero sí en algunas estructuras fijas. Yo creo que el ejemplo claro que aquí del país que falta decidirlo, pero que ha sido ya propuesto su invitación para el banco, es el caso de Uruguay, que se habla poco, pero es un país que se le dijo de poder entrar dentro del nuevo banco de los BRICS. Por lo tanto, no hay que olvidar que hay este tipo de tres estructuras, ¿no? De los países plenos, los invitados, que serían los 30 y pico que bien dices, que cada uno hace un poquito su rol, y finalmente algunos que participan en algunas esferas, así pues de manera como, bueno, pues más excepcional. Así tomando prestado alguna metáfora del deporte, el caso del fútbol serían como la tercera, segunda división y la primera, que es donde estarían en este caso los estelares, los Mm, 10 países que integran ahora el BRICS. También te quería preguntar justamente sobre eso. Cuando ya decimos BRICS, ya se incluyen a los países que de la última o de la más reciente expansión, ¿no? Porque también había una confusión que se decía BRICS, BRICS Plus, pero el BRICS Plus ujú, parecía que era como que no todos, no estaba 100% dentro del grupo selecto del núcleo. Nos gustaría ujú. que precisaras Yo, ahí, eso. yo le llamo, es como un poquito la Unión Europea, ¿no? Pongamos la Unión Europea, que ahora mismo son 27 países, si no me equivoco, o sea, con la salida del Brexit, pero su bandera se ha mantenido con 12 estrellas. Y la Unión Europea ha quedado claro que no ha mantenido cada nueva adhesión, nueva estrella. BRICS al final se va a conocer como concepto BRICS. Sí que se le llama BRIC Plus, BRIC más, por el hecho de que BRICS está la idea de añadir, pero ahí viene la confusión que bien dices. ¿Son los 10 países que han entrado como tal? O, por ejemplo, también los países invitados, o metemos. Entonces, yo creo que al final la estructura que queda claro ya es el nombre BRICS, que es la fundación y va a ser oficial, y aunque entren otros países, si no sé su acrónimo, porque siempre Ok. ponía, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, pero ahora, por ejemplo, también es miembro Irán y no sale su nombre, pero yo creo que dará una cosa clara conocida como BRICS, porque lo de BRICS Plus queda todavía pues más dudoso, y al final, vuelvo a decir, en las relaciones internacionales la adhesión ha pasado alguna. La Unión Europea también ha mantenido su bandera con 12, que fue con la última adhesión de Portugal y España en 1986. Nos quedan unos 5 minutos para esta interesante conversación, Aníbal. No quería terminarla con un par de preguntas. Primero, el tema de la desdolarización se estará desarrollando o se apunta así en esta reunión de Kazán. ¿Hasta qué punto se pudiese avanzar en esta reunión ese camino hacia la desdolarización de las finanzas globales? Entiendo que no se trata de destruir, desplazar de manera absoluta al dólar, sino de colocar otros actores para mitigar también un poco el efecto nocivo de esa hegemonía occidental que instrumentaliza esa herramienta financiera para hacer daño. Ujú. Totalmente, nos olvidamos muchas veces de que las guerras y los conflictos no son las armas, sino muchas veces el dinero. Y lo vio claramente Rusia del bloqueo del dólar que se le hizo, ¿no? Cuando a partir, sobre todo, llevan las sanciones del 2014, pero sobre todo a partir ya del 2022, y de repente retención de los dólares de su reserva, ¿no? Que estos dólares se han utilizado incluso para financiar armas de Ucrania. O sea, ha habido un robo contra Rusia en el tema del dólar como moneda internacional, y tenía reservas en algunos, ¿no? En algunos bancos internacionales. ¿Qué ha sucedido? Que rápidamente se han dado cuenta tanto China como Rusia que el uso del dólar, primero lo que hace es mantener la economía estadounidense. Está claro que se la mantiene una economía endeudada, ¿no? Donde cada vez más tienes que desconfiar del dólar porque es la economía más endeudada del mundo. Y segundo, cómo te controla a ti, ¿no? De utilizar ese mecanismo, y ahí los bloqueos a Cuba o a Venezuela o a Rusia o a Irán. La manera es utilizar un mecanismo financiero propio. También a partir, el mecanismo financiero que utiliza el dólar mucho, el SWIFT, es el mecanismo bancario, que sean mecanismos alternativos bancarios para que no te bloquean tus operaciones. ¿Qué ha sucedido? La primera confianza que ha habido ha sido el uso de monedas de intercambio comercial. China le compra con moneda rusa, Rusia le compra moneda china. De esa manera confían en sus monedas nacionales, y el rublo no ha caído de la guerra de Ucrania por eso. Tiene al yuan y confían, y es un comercio bilateral de confianza de moneda. El siguiente paso que se ha estado hablando es ya crear la moneda virtual propia, al igual que se hablaba de la moneda del ALBA, que era el sucre. Es una moneda virtual, no de uso común, pero sí virtual para transferencias. De eso se ha hablado diferentes proyectos, incluso se hablaba de la moneda 5R y mecanismos financieros de BRICS-Pay, porque además no olvidemos de las monedas virtuales, BRIC-Pay. Por lo tanto, todo hay un conglomerado que se está trabajando un nuevo sistema financiero con la digitalización. Pero lo que más se habla sobre todo es finalmente haber una moneda corriente de uso común o no. Yo creo que finalmente
hay la primera confianza entre monedas locales, que una persona de Irán pueda utilizar la moneda de Venezuela si entra a BRICS o la moneda de Brasil sin ningún problema, porque sabe que esa moneda luego la va a tener para compras internacionales. ¿Por qué se confía? Porque cada vez el mercado entre esos países es superior. El intercambio comercial entre los países del BRICS ha crecido. Por lo tanto, si soy una empresa china y me tengo monedas rusas, no hay ningún problema porque podré comprar a rusa moneda. Entonces, a partir de ese paso, moneda virtual y veremos. Ahora sí, es necesario crear una arquitectura financiera. Está el Banco Nuevo Banco de Desarrollo, pero a lo mejor hace falta un banco central virtual, como tiene la Unión Europea, o esos está mecanismo. El principal mecanismo es la desdolarización, que es una moneda que se confía cada vez menos, sobre todo con el último, para finalizar, el último de Arabia Saudí, que ya no confía en el dólar como confiaba hace tanto, por lo tanto, el petrodólar ya no existe, por lo tanto, el dólar no me da la misma confianza. No olvidemos que lo mismo hizo ya Francia en los años 70 y Nixon finalmente hizo, no el caso Nixon, de que dijo, no cambiamos dólar por oro. Eso vino por la desconfianza de Francia frente al dólar. Estamos en una crisis monetaria del dólar que se habla poco por la caída de petrodólares, de la desconfianza que ha tenido Arabia Saudí, que está mirando más el otro bloque, y sobre todo potenciar eso. Ellos no están en contra del dólar, simplemente lo que quieren es soberanía monetaria y no con tener que confiar en la Reserva Federal de Estados Unidos cuando el mecanismo financiero es uno de los principales mecanismos del imperialismo norteamericano, claramente bloqueando a países. Y por último, la segunda pregunta de las dos que tenía programada para este final, tu apreciación sobre la escogencia de la ciudad de Kazán, Rusia, para la realización de esta cumbre. Se sale de la dinámica de las capitales o grandes ciudades y se escoge a Kazán, que tengo entendido tiene unas características culturales especiales. Entre ellas es una ciudad dentro de Rusia con mayoría musulmana. Ujú. Justamente, no olvidemos que la primera reunión de los BRICS, que ahí comento, fue en Caterimburgo. Caterimburgo, que muchas veces no se habla de San Petersburgo, se habla de... Esa fue la primera cumbre en 2009, si no me equivoco, en Caterimburgo, ¿no? Que es la entrada, la frontera entre lo que se llama la Rusia occidental y la Rusia oriental. Entonces se hizo ahí, no se hizo en San Petersburgo, en Moscú, para mirar que Rusia está mirando ya no Occidente y Europa, está mirando Asia. Está mirando el otro eje, ¿no? ¿No? De lo que decimos, el eje euroasiático como polo principal de desarrollo. Y en este caso, esa ciudad lo que representa ya no la ciudad más occidental, más europea, ¿no? Que voy a decir Moscú o San Petersburgo, que Ujú. es frontera con Occidente. La hacen en otra zona porque está mirando mucho más población musulmana y no el tema católico, no protestante, ortodoxo, sino mirando porque el mundo es diferente y estamos en una posición más importante porque hoy en día Rusia tiene India. China, antes de darle el golpe a Pakistán era otro socio, mirando el eje también con Asia. Por lo tanto, es un mensaje de que el mundo unipolar y Occidente ya no dominan el mundo, sino que otro tipo de ciudades y el mundo va más allá. Y creo que ahí es el mensaje de Rusia, que es la segunda vez que lo manda, porque ya la cumbre, vuelvo a decir, en Ok. Caterimburgo es la cuarta, si no me equivoco, ciudad más poblada de Rusia, que se desconoce totalmente, pero justamente es la frontera de los Urales entre Occidente y Oriente. Por lo tanto, es un nuevo mensaje de Putin al mundo de que el mundo ya no es el norte ni Occidente, Europa occidental, sino el mundo va más allá. Bien, era la reflexión de Aníbal Garzón, docente, sociólogo, también investigador, escritor, quien se nos escapó a hablar un poco sobre la publicación del libro justamente del BRICS, que va a estar disponible a partir del 21 de octubre, un día antes del comienzo de esta cumbre de presidentes del BRICS. Se va a estar realizando en la ciudad rusa de Kazán. Repasábamos ya al final de esta entrevista las características de esta localidad y el mensaje que enviaría con ello Rusia y el resto del BRICS a partir de esta reunión. De esta forma cerramos esta interesante conversación con el profesor Aníbal Garzón desde España para En Contexto con. La invitación, como siempre, para que se suscriba a nuestro canal de Venezuela News en YouTube. Active la campana de las notificaciones, le dé like, deje su comentario y comparta este y otros contenidos con sus contactos. La invitación es para una próxima oportunidad.